Raúl Garrobo, el temor del Salvador, un hombre que solo vivía para hacerle daño a cualquiera que tuviera de frente. En la historia del Salvador hay hombres que la misma palabra de humano les queda grande para las atrocidades que hicieron. Sin embargo, existió un hombre que fue tan malo que incluso en la peor cárcel del país fue recordado como el hombre más letal de ahí. ¿Pero qué hizo para ganarse este título? Quédate hasta el final y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. Raúl Garrobo era un hombre envuelto en sombras desde su juventud. Criado en los barrios más marginales de San Salvador, creció entre la violencia y la pobreza, aprendiendo desde temprana edad que la supervivencia dependía de la astucia y la brutalidad. Desde joven, Garrobo destacó entre sus pares por su inteligencia y su habilidad para el combate. Ingresó a la pandilla Los Tigres a una edad temprana, buscando protección y un sentido de pertenencia en medio de la violencia de las calles. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la falta de oportunidades, lo que lo llevó a buscar refugio en un grupo que prometía protección y camaradería. Pronto destacó por su brutalidad y falta de escrúpulos, lo que lo convirtió en un miembro valioso para la pandilla. A medida que Garrobo crecía en la pandilla, su reputación de hombre peligroso se solidificaba. Su capacidad para resolver problemas con violencia lo llevó a ascender rápidamente en las filas del grupo delictivo. Pronto se convirtió en uno de los lugartenientes más confiables y temidos, encargado de asegurarse de que las operaciones de la pandilla se llevaran a cabo sin contratiempos. Garrobo no tenía límites. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su posición y expandir su influencia. Bajo su liderazgo, los Tigres se convirtieron en una de las pandillas más temidas de la ciudad. Controlaban el tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades ilegales con mano de hierro, y Garrobo era el responsable de asegurarse de que nadie desafiara su autoridad. Sin embargo, su sed de poder y violencia lo llevó a cometer actos cada vez más atroces. Se involucró en guerras de pandillas que dejaron un rastro de muerte y destrucción a su paso. Un enfrentamiento particularmente violento con una banda rival resultó en la muerte de varios miembros de ambas pandillas, lo que llamó la atención de las autoridades y puso a Garrobo en el centro de la mira. Después de meses de evadir a la policía, Garrobo finalmente fue capturado en un operativo sorpresa. Fue llevado al Secot, donde su reputación como un hombre peligroso lo precedía. Desde el momento en que puso un pie en la cárcel, Garrobo se convirtió en un enigma para sus captores y sus compañeros de celda. El incidente de la celda 83. En un inicio de la vida de Garrobo en la cárcel, no parecía ser muy diferente a la de cualquier pandillero promedio, que yacía ahí dentro, a diferencia que este sujeto realmente estaba mal. Su cabeza parecía la de un animal. Fue una noche como cualquier otra en el Secot. Las luces parpadeaban débilmente, y el sonido de los prisioneros murmurando llenaba el aire. En la celda 83, dos hombres compartían el reducido espacio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Garrobo, con su mirada penetrante y su postura imponente, estaba sentado en su cama, mientras su compañero de celda, un hombre de aspecto frágil y nervioso, intentaba conciliar el sueño en la cama contigua. La tensión en la celda era palpable. Garrobo había estado observando a su compañero desde hacía días, notando su nerviosismo y su aparente debilidad. Para Garrobo, aquel hombre era una molestia, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en prisión. Decidió que era hora de actuar. Sin decir una palabra, Garrobo se levantó de su cama y se acercó sigilosamente a su compañero de celda. El hombre, que había estado intentando dormir, se sobresaltó al sentir la presencia de Garrobo junto a él. Antes de que pudiera articular una palabra, Garrobo lo agarró por el cuello con una fuerza inhumana y lo arrojó violentamente contra la pared. El golpe resonó en la celda, seguido de un silencio ominoso. El hombre, aturdido y herido, trató de levantarse, pero Garrobo lo volvió a agarrar y lo arrojó al suelo con brutalidad. Con movimientos rápidos y precisos, Garrobo comenzó a golpear a su compañero una y otra vez, sin mostrar signos de detenerse. Los gritos del hombre resonaron por la celda, pero nadie acudió en su ayuda. Los demás prisioneros, temerosos de la ira de Garrobo, se mantuvieron al margen, observando en silencio mientras la brutal paliza continuaba. Garrobo, consumido por una furia implacable, parecía no tener fin. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Garrobo se detuvo. El hombre yacía en el suelo, inconsciente y gravemente herido, su cuerpo cubierto de cortes y hematomas. Garrobo, sin mostrar ni una pizca de remordimiento, se sentó en su cama y contempló su obra.
Al día siguiente, cuando los guardias descubrieron el estado en el que se encontraba el hombre en la celda 83, fue llevado de inmediato a la enfermería. A pesar de los esfuerzos de los médicos, su vida pendía de un hilo. Garrobo, por su parte, fue trasladado a una celda de aislamiento, donde permanecería bajo vigilancia constante por el resto de su estancia en el SECOD. Pero su reputación ya estaba sellada, su nombre convertido en sinónimo de terror y brutalidad en el mundo de las pandillas. Después del incidente en la celda 83, la reputación de Garrobo como el prisionero más letal del SECOD se consolidó. Sin embargo, había un aspecto de su persona que pocos conocían y que lo convertía en una figura aún más temible: los rumores de canibalismo. Se decía que Garrobo había cometido un acto atroz fuera de la cárcel, uno que lo había marcado para siempre. Según los rumores, durante un enfrentamiento con rivales de pandillas, Garrobo había llevado su brutalidad al extremo, consumiendo la carne de sus enemigos como un acto de desafío y dominación. Este oscuro episodio en la vida de Garrobo era poco conocido, pero tenía un efecto profundo en cómo era percibido por los demás prisioneros. Aquellos que lo conocían de cerca temían su ferocidad y su aparente falta de límites morales. Para ellos, Garrobo no era solo un criminal, era una criatura de pesadilla, un depredador humano que caminaba entre ellos. A pesar de los rumores y la fama que lo rodeaba, Garrobo mantenía una presencia tranquila y calculadora en la cárcel. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras eran medidas y llenas de significado. Su mirada fría y penetrante era suficiente para hacer temblar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. A medida que pasaban los días, Garrobo se volvió aún más distante y reservado. Se retiraba a su celda, donde pasaba horas en silencio, sumido en sus pensamientos. Algunos decían que planeaba su próximo movimiento, otros que simplemente esperaba pacientemente su momento. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Un hombre que nació para el mal. Ante el conocimiento de la prensa de las acciones que había hecho Garrobo en la cárcel para su momento, llevó a que quisieran saber más de él, recurriendo a la única persona que podría dar alguna respuesta sobre por qué de ese comportamiento tan vil. Ella describía cómo, incluso siendo un niño pequeño, Garrobo parecía distante, como si estuviera en su propio mundo, ajeno a las emociones y al sufrimiento de los demás. Recordaba con tristeza cómo solía lastimar animales pequeños sin mostrar signos de arrepentimiento ni empatía. Para ella era evidente que algo no estaba bien, pero no sabía cómo ayudarlo. A medida que Garrobo crecía, su comportamiento solo empeoraba. Se metía en peleas con otros niños, robaba y mentía con facilidad, como si no hubiera límites morales que lo detuvieran. Su madre intentaba corregirlo, buscando la manera de guiarlo por el camino correcto, pero Garrobo parecía determinado a seguir un camino oscuro, uno marcado por la violencia y la falta de remordimiento. Ella hablaba con pesar de cómo había intentado llevarlo a terapia, cómo había buscado la ayuda de profesionales para comprender y corregir su comportamiento, pero nada parecía funcionar. Garrobo se alejaba cada vez más de ella y de su familia, como si no quisiera ayuda ni comprensión, como si estuviera determinado a seguir su propio camino sin importar las consecuencias. La madre de Garrobo recordaba con tristeza cómo, a pesar de sus esfuerzos, su hijo se había convertido en un hombre temido y odiado por muchos. Para ella era difícil aceptar que aquel niño que había criado con tanto amor y dedicación se hubiera convertido en lo que era. Aún así, ella sabía que esa era la verdad, una verdad dolorosa y difícil de aceptar, pero una verdad que no podía ignorar. En sus palabras se podía percibir el amor y la desesperación de una madre que había visto cómo su hijo se perdía en la oscuridad, cómo había intentado salvarlo de sí mismo sin éxito. Era evidente que aún lo amaba, a pesar de todo, pero también era evidente que había aceptado la realidad de que Garrobo era un hombre peligroso, un hombre al que temían incluso dentro de las paredes de la cárcel. El fin del hombre que había nacido para el mal. La muerte de Garrobo fue tan misteriosa y violenta como su vida. A pesar de estar recluido en el SECOD, su influencia seguía siendo poderosa, y muchos dentro y fuera de la prisión temían su regreso. Sin embargo, su destino estaba sellado. Fue en una noche oscura y tormentosa que Garrobo fue encontrado muerto en su celda. Las circunstancias de su muerte eran confusas y desconcertantes. Algunos decían que había sido asesinado por un compañero de celda, mientras que otros afirmaban que se había quitado la vida para evitar enfrentar un destino peor. Pero lo que realmente desconcertaba a todos era la forma en que murió. Su cuerpo fue encontrado mutilado y desfigurado.
como si hubiera sido atacado por una bestia salvaje. No había signos de lucha ni de resistencia, lo que llevó a muchos a especular sobre la naturaleza de su muerte. Algunos creían que había sido víctima de una venganza largamente planeada, mientras que otros pensaban que había sido castigado por sus pecados pasados. Pero lo que nadie podía explicar era la brutalidad de su muerte. Fue como si hubiera sido arrastrado al infierno mismo, castigado por sus crímenes y su crueldad. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y pronto se convirtió en parte de la leyenda de Garrobo. Algunos lo veían como un castigo divino, mientras que otros lo consideraban un acto de justicia poética. Pero para la mayoría su muerte fue simplemente el final de una vida marcada por la violencia y la brutalidad. Y así Garrobo pasó a la historia como uno de los criminales más infames y temidos de todos los tiempos. Su vida y su muerte fueron un recordatorio sombrío de los peligros de la vida en las calles, y de cómo la violencia y la brutalidad pueden consumir incluso a los más fuertes y despiadados. Su historia vivirá para siempre en la memoria de aquellos que alguna vez temieron su nombre y su reputación. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.